a un nivel práctico, una de los mayores desafíos de predicar tiene que ver con qué podemos decir para suplir y responder a cada una de las necesidades que están de alguna manera encarnadas, si se puede decir, en cada uno de nosotros. No toma una iglesia muy grande para enumerar muchísimos problemas. Aquí hay personas que están batallando en sus matrimonios, por ejemplo, con un estilo de vida que quizás se han habituado al irrespeto y a la falta de sensibilidad. Aquí hay hombres o mujeres que están lidiando con la codicia. Aquí hay personas que están batallando en sus relaciones. Aquí hay personas peleadas entre ellos mismos, que no se hablan, no se saludan. Aquí hay personas que están lidiando con lujuria y han caído en el pecado de inmoralidad sexual y no han cedido constantemente. Aquí hay personas con serios problemas de ira, y la ira ha traído muchos problemas en su vida relacional, familiar, matrimonial, laboral y demás. Aquí hay personas con enfermedades, aquí hay personas con problemas financieros, monetarios, aquí hay personas batallando con sus hijos, en la crianza de los hijos, y podemos seguir y podemos enumerar, y hay veces pareciera ¿qué se puede decir desde el púlpito para suplir a todas esas necesidades? Y lo que la Biblia nos enseña es que sí, hay algo que Dios tiene para decir, y eso se llama Jesús de Nazaret. La cruz del Calvario es la provisión de Dios para todas nuestras desgracias. Es más, todo problema de los seres humanos tiene que ver con un problema, todos los problemas de los seres humanos tiene que ver con un problema de nuestra vida con Dios. Es un problema vertical antes de ser un problema horizontal, para usar una expresión. Y todos los problemas de los creyentes como tal tienen que ver con si vemos o no vemos a Cristo como suficiente. Todo se resume a eso. La consejería pastoral tiene que ver con traer lo que se ha dicho los domingos y aplicarlo individualmente a la situación de cada hermano o cada hermana. Nada más y nada menos. No hay nada distinto que se diga o que se deba decir en la consejería, sea consejería matrimonial o de cualquier otra índole. Es traer la realidad de quién es Cristo con todo lo que Él ha hecho y todo lo que tenemos y todo lo que somos en Él, y aplicarla a la situación, al desafío, a la tentación, a la dificultad que nosotros estamos teniendo individualmente. Este sermón está orientado a eso. Estas palabras de Jesús son elevadas porque Él está hablando aquí de la gloria de Dios. ¿Qué cosa más elevado, qué cosa más trascendente, qué cosa es superior a hablar de la gloria de Dios? Y este texto es una invitación a pensar, porque aquí Él básicamente dice dos cosas. Él dice, y estoy siendo simplista. Hay veces yo siento que los predicadores vamos a tener que rendirle cuenta al Señor de haber usado un versículo como esto y haber expuesto esto en una sola semana, cuando esto se debería predicar todo el año. Estos son versículos que deberíamos tomar 2 años enteros aquí para ponderar y hacerle un poquito de justicia a esta insondable realidad. Este texto, en un sentido, lo que nos está diciendo es que lo que hace Cristo trae gloria al Padre, trae gloria a Dios al Padre, o, para decirlo como lo dijimos la semana pasada, Cristo es quien revela al Padre. Lo que Cristo ha hecho para redimir pecadores, muerte, resurrección y ascensión, es lo que presenta a este Dios como supremo y más glorioso que cualquier cosa de este mundo. ¿Por qué decimos eso? Porque en la cruz del Calvario es donde hemos visto revelada la totalidad del carácter de Dios.
Ahí hemos visto su misericordia como en ningún otro lugar lo hemos visto. Ahí hemos visto su justicia como en ningún otro lugar hemos visto. Ahí hemos visto su sabiduría como en ningún otro lugar hemos visto. Su bondad, y podemos continuar. En otras palabras, para resumirlo, lo que vimos en este texto la semana pasada es que lo que hace Cristo trae gloria al Padre, gloria a Dios. Por eso es que el texto dice, y Dios es glorificado en Él, en lo que Él hace, en lo que Él es. Pero este texto no solo dice eso, dice algo más. Dice que también Dios el Padre es quien glorifica al Hijo. Dios el Padre es quien glorifica al Hijo. Y eso es lo que va a ocupar nuestro tiempo ahora. En eso nos vamos a enfocar. Yo quiero pedirte tu atención. Yo quiero pedirte tu atención. Y que si de alguna manera, hace unos días tomaba una clase acerca de las prácticas pedagógicas, cómo aprende el ser humano. Y decía, el ser humano aprende y tiene por ejemplo, una capacidad de concentración de 10, 15 minutos. Algunos más, algunos menos. Entonces hay que acomodar, si yo tomo 100% eso, yo tengo que acomodar esto en 10, 15 minutos. Qué terrible sería eso, ¿no? Yo creo que eso es ceder a algo que el pecado ha traído. Porque las películas no duran 10 a 15 minutos, ¿no? Usted va al cine, ¿cuánto dura? 15 minutos. No, usted va a reclamar, probablemente habrá una manifestación de cómo es posible que esta película dure 15 minutos. Es que ustedes solamente pueden tener el span de atención en 10, 15 minutos. Entonces yo no debo ajustarme a eso, aunque puede tener un aspecto de cierto, ¿verdad? Pero en un sentido que yo en 10 minutos me aburra de hablar y escuchar a Dios, no tiene que ver solo con mi capacidad de atención, tiene que ver con mi pecado, ¿no? O sea, si yo estoy delante del Dios de los cielos y en 10 minutos me aburro, no hay un problema con que el show no sea bueno. El problema es que mis ojos están corrompidos. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Se entiende? Entonces, yo quiero pedirte que de alguna manera, mientras la palabra de Dios es expuesta, que tu mente esté alerta. Tú necesitas esto, yo necesito esto. Tú necesitas escuchar esto. Tú necesitas entender esto. Sí, es verdad, el evangelio es sencillo, es simple. Pero las implicaciones del evangelio no son sencillas y no son simples. Y esto, la gloria de Dios, exige que nosotros digamos, yo necesito entender esto. Hay 3 cosas. Nos vamos a enfocar en el versículo 32. Hay 3 cosas que nos dice el versículo 32. Está ahí, pero solamente quiero disectarlo para que después de eso nosotros respondamos a la pregunta: ¿qué hace el Padre para que el Hijo sea glorificado? ¿Qué hace el Padre para que el Hijo sea glorificado? Y hay 3 afirmaciones que yo quiero hacer desde el versículo 32. Voy a leer el versículo 32 una vez más. Si Dios es glorificado en Él, o sea, en Cristo, Dios también le glorificará en sí mismo. Y note lo que dice aquí, esto es importante. Estas 2 cosas, en sí mismo y enseguida le glorificará, es importante para entender esto. Mire lo que dice. También le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hay 3 afirmaciones que yo quiero hacer desde este pasaje. Son breves. Afirmación número 1. El Padre es quien glorificará al Hijo. ¿Está eso ahí? Eso es lo que dice. Y también Dios también le glorificará.
Afirmación número 1, el Padre es quien glorificará al Hijo. Número 1. Número 2, el Padre hará algo en el Hijo para glorificarlo. Ya no es solamente que el Padre glorificará al Hijo, sino que el Padre hará algo en el Hijo para glorificarlo. ¿De dónde vemos eso? El mismo texto dice ahí, Dios también le glorificará en sí mismo. Y la tercera afirmación que quiero hacer es, eso que el Padre hará en el Hijo, lo hará pronto. ¿De dónde tomamos eso? El mismo texto dice, y enseguida. En inglés dice at once, otras traducciones dice immediately. Inmediatamente le glorificará. Hay tres afirmaciones. El Padre es quien glorificará al Hijo. El Padre hará algo en el Hijo, para glorificarlo. Y eso que el Padre hará en el Hijo, lo hará pronto. Bien. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿en qué sentido el Hijo es glorificado por el Padre? Si entiende la pregunta, ¿verdad? La semana pasada estábamos tratando de responder ¿en qué sentido Cristo y la cruz y la obra de salvación traen gloria al Padre? Ahora lo que estamos viendo, porque el texto nos obliga a eso, es ¿en qué sentido el Hijo es glorificado por el Padre? ¿O qué hace el Padre para que el Hijo sea glorificado? ¿Qué significa eso? Entonces tomamos las tres afirmaciones que hemos hecho. Si es Dios quien glorificará al Hijo, 1. Si es Dios quien hará algo en el Hijo mismo y que lo está a punto de hacer, entonces el Hijo recibirá gloria en todo lo que el Padre hará con él desde ese instante. ¿Y qué es eso? Llevarlo a la cruz, resucitarlo y ascenderlo. Lo voy a decir otra vez. Si Dios es quien glorificará al Hijo, si Dios es quien hará algo en el Hijo y que lo está a punto de hacer, entonces el Hijo recibirá gloria en todo lo que el Padre hará con él desde ese momento. Entiéndase, llevarlo a la cruz, el Padre lleva a Cristo a la cruz, resucitarlo de los muertos y ascenderlo a los cielos. Yo sé que la mayoría de personas diría, bueno, está bien, yo sé que es el Padre que levanta al Hijo. Y también entiendo que es el Padre que le da una posición, lo exalta al Hijo, pero la cruz. Yo quiero leer 3 textos para que apoyen lo que acabo de decir. Es el Padre quien lleva a Cristo a la cruz, es el Padre que lo resucita y es el Padre que lo asciende para glorificar al Hijo. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí? Ok. Romanos 3:25. Escuche cómo lo dice. Después vamos a leer Efesios 1:20. Romanos 3:25, hablando de Jesús, dice, a quien, ese quien es una referencia a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. La pregunta es, ¿quién puso a Cristo como propiciación? Dios el Padre. En inglés dicen display, God display. Lo exhibió. La palabra propiciación, habíamos dicho la semana pasada, quiere decir un sacrificio que satisface la justicia divina, un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Eso es lo que propiciación quiere decir. Ese texto, Romanos 3:25, nos dice que es Dios quien pone a Jesús en la cruz del Calvario como un sacrificio de propiciación. Dios el Padre. Número 2, Efesios 1:20. Efesios 1:20. Escuche cómo lo dice. El cual obró en Cristo, hablando del poder de Dios el Padre, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aquí, en este versículo, Cristo es pasivo. Él no ejecuta la acción
Hay alguien más que ejecuta la acción y en este caso es el Padre. Con su poder es quien resucita a Cristo y es quien asciende a Cristo a los lugares celestiales sentado a su diestra. Otro texto más. Hechos capítulo 3 versículo 15. Hechos capítulo 3 versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Qué paradójico, ¿ah? Matasteis al autor de la vida. Esto es Pedro predicando. A quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién resucita a Cristo de los muertos? Dios el Padre por medio de su Espíritu. Bien. Tomando en cuenta estos versos que hemos leído y con lo que dice Juan 13, uno para hacer todavía más definido la idea, pudiera hacer 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué le pasará al Hijo? Respuesta: recibirá gloria. Pregunta número 2. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios el Padre. ¿Y cómo se hará? Respuesta: al poner a Cristo en la cruz, resucitarlo y llevarlo al cielo. ¿Y cuándo pasará eso? Ahora mismo. Eso es lo que nosotros tenemos en este texto. Lo que Juan 13, 31 y 32 nos dice es que en un momento bien próximo, Cristo será puesto en la cruz por Dios el Padre. Eso es lo que quiere decir: Dios glorificará al Hijo. En un momento Cristo será puesto en la cruz por Dios el Padre. Cristo será resucitado por Dios el Padre y Cristo será ascendido al cielo por Dios Padre. Y todo eso será para exaltar y glorificar a Jesucristo. Así es como Dios el Padre glorifica al Hijo. Esto es lo que quiere decir que el Hijo es glorificado. Cristo Jesús es glorificado por el Padre cuando lo pone como aquel que muere por nosotros en la cruz, al levantarlo de los muertos al tercer día, al ascenderlo y sentarlo a su diestra. Eso es lo que quiere decir: Dios le glorificará en sí mismo. Dios le glorificará pronto, inmediatamente. Eso es lo que tenemos en este pasaje. A mí me gustaría que podamos ver cómo Pablo lo dice, esto mismo, cómo Pablo lo dice. Vayamos a Filipenses capítulo 2, un pasaje bien conocido, versículos 6 y 11, o más bien versículos 6 al 11. Este texto está hablando de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando él exhorta a los cristianos a imitar a Cristo, a ser como Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ahí viene esto, versículo 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Está hablando de la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre, carne, se hace humano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién lo exaltó hasta lo sumo? Al Hijo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Dios el Padre exalta al Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto va a tener implicaciones para nuestra vida. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla. Esto pasa hoy. Los cristianos hoy doblamos nuestra rodilla ante Él, pero esto va a pasar un día y para algunos va a ser una experiencia bien miserable. Porque van a tener que confesar lo que se rehusaron confesar durante su existencia terrenal. Y eso no creo que va a ser muy bonito para algunos. Pero para nosotros será la experiencia terrenal, pero llevada a la máxima expresión. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y para qué es todo esto, Pablo? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Dios glorifica al Hijo al darle un nombre que es sobre todo nombre, precisamente por lo que Él hizo. Redimir pecadores en la cruz. Dios hace que el Hijo, o dice más bien, que el Hijo es superior a todo. Esto es lo que dice Dios. Él dice que el Hijo es superior a todo. Aunque eso es cierto, aunque nuestros corazones no lo sientan. Y hay que darle a Dios el beneficio de la duda, porque Él sabe mejor que nosotros. Cuando Él dice, mi Hijo es superior a cualquier cosa en este mundo, por más que tu corazón no sienta lo mismo, el que está mal es nuestro corazón, no Dios. Él es quien describe la realidad. Si tú dices, no hay nada más precioso que tener una familia linda, Dios te dice, estás perdido y equivocado. Con todo lo precioso que es tener una familia linda. Dios te dice, estás perdido. Y probablemente perdido en tu alma también. Él es dueño, dice, y Señor en los cielos y en la tierra. Señor en los cielos y en la tierra. Él es quien domina, Él es quien gobierna, Él es quien controla todas las cosas y, de acuerdo a este texto, es digno de recibir honra y honor. Ahí está lo de las rodillas. Toda rodilla se doble. Digno de recibir honra y honor. Y también digno de que confiemos en Él. ¿Y por qué digo digno de que confiemos en Él? Porque dice toda lengua confiese. Porque lo que confesamos es una expresión de lo que creemos en nuestro corazón. ¿Estamos? No es solamente repetir como un papagayo. Está hablando de alguien que expresa con su boca lo que es una realidad en su corazón. Confío en Jesucristo. Él es mi Dios y Señor, digno de honor, de obediencia y confianza en Él. De esto vamos a sacar algunas aplicaciones. Necesitamos sacar algunas aplicaciones. Pero quiero resumir lo que he dicho la semana pasada y lo que acabo de decir ahora aquí. Es cierto, mis hermanos, que la creación revela la gloria de Dios, ¿verdad? Y esto todos lo sabemos. De acuerdo al libro de Romanos, aún tu tío incrédulo lo sabe esto. La diferencia es que tu tío incrédulo suprime esa información. O que cuando el tío incrédulo dice, no tengo evidencias de la existencia de Dios, de acuerdo a la Biblia, ni él mismo cree eso. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 1, dice, Dios se lo manifestó.
Dios viene con la creación y le dice al tío incrédulo: hey, mira esto. Ok. No tienes excusa cuando dices: ¿hay Dios o no hay? No tengo mucha evidencia. Romanos 1 no argumenta así. Siempre que nosotros conversemos con un incrédulo o ateo, alguien que niega la existencia de Dios, nosotros debemos creer lo que Pablo dice. Aunque él dice eso, él no cree eso. Es cierto que la historia, cómo Dios se ha movido, por ejemplo, con su pueblo Israel, abrir el Mar Rojo, hacer llover fuego, azufre, el diluvio, la manera como Dios rescató a su pueblo y las miles de expresiones de su poder y su bondad. Y cuando vino Jesús y los milagros que hacía, todas esas cosas nos revelan y nos muestran qué glorioso es este Dios. Pero ninguna de ellas expresa la gloria de Dios como lo ha hecho Cristo en la salvación de los pecadores. Dios el Padre recibe gloria en la salvación. Eso es lo que quiere decir que el Hijo trae gloria al Padre. Y el mismo Padre glorifica al Hijo. ¿Cómo lo glorifica? Al llevarlo a la cruz, al levantarlo al tercer día, al ascenderlo a los cielos y darle dos cosas, de acuerdo a Filipenses: darle un lugar y darle un nombre, un lugar de autoridad como Señor y un nombre superior a todas las cosas del universo. Con esto Dios mismo está diciendo: mi Hijo es lo mejor que hay en el universo. Mi Hijo es mejor, es lo mejor que existe. No hay nada que supere a mi Hijo. Ahora nosotros somos creyentes y sabemos eso y somos tocados por esa realidad. Pero nuestra experiencia de esa realidad va a ser completa cuando nosotros estemos en los cielos con Cristo. No vamos a tener en gloria las limitaciones de nuestro corazón, que todavía está corrompido, o de nuestra mente, que todavía está limitada. El día que nosotros lleguemos allá, vamos a ver la suficiencia de Cristo sin este impedimento de nuestros cuerpos contaminados, corrompidos, limitados por el pecado. Es más, el otro día conversábamos con unos hermanos y decíamos cómo el pecado ha sido tal en nosotros que nosotros en nuestras emociones no siempre respondemos apropiadamente a las realidades que consideramos, sean las cosas buenas o las cosas malas. No siempre nos emocionamos debidamente con las cosas. Y en un sentido eso es porque nuestros corazones todavía están afectados de alguna manera por la realidad del pecado. Cuando estemos en gloria con Cristo, nuestro corazón va a estar santificado completamente. Un corazón glorificado y una mente glorificada vamos a tener. Eso quiere decir que vamos a apreciar a Cristo como nunca lo hemos hecho. Y nuestros corazones van a palpitar de una manera que nunca lo han hecho. Y van a estar satisfechos completamente con aquel que es el único que puede saciar el corazón humano, y ese es Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Y con esto termino. ¿Qué significa esto para nosotros? Hay tres cosas que yo quiero decir con esto que hemos leído. Unas palabras de aplicación. La primera es esta: si la gloria de Dios es redimir pecadores en Cristo, todo lo que tú necesites como un redimido será una oportunidad para que Dios sea glorificado.
Lo voy a poner como un ejemplo. Si el valor y la reputación de un doctor está en operar y sanar, cada vez que ese doctor tenga un paciente que necesite ser operado y sanado, será una oportunidad para demostrar su valor y su reputación. Si la gloria de Dios es redimir pecadores en Cristo, todo lo que tú necesites como un redimido, será una oportunidad para que Dios sea glorificado. Por ejemplo, como redimido, si usted está en Cristo, hay 3 cosas que usted necesita, por lo menos, o podemos resumir nuestras grandes y variadas necesidades y múltiples necesidades en 3 categorías. Necesita ser guardado del mal, ¿no? Nosotros necesitamos ser guardados del mal. La oración del Padre Nuestro apunta en esa dirección. 2, necesitas ayuda para ser sostenido en la aflicción, ¿verdad? Y 3, necesitas ayuda para capacitarte para luchar contra el pecado y así vivir para la gloria de Dios. Como redimido, esas son 3 necesidades y ninguno de nosotros escapa a eso. Como eso es cierto, entonces nosotros podemos descansar, mis hermanos, y confiar que en Cristo tendremos todo lo necesario para ser guardados del mal. En Cristo tendremos todo lo necesario para ser sostenidos en la aflicción. Y en Cristo tenemos todo lo necesario para ser capacitados para morir al pecado y para vivir para la gloria de Dios. En Cristo está todo eso. La implicación sería: pidamos a Dios que nos haga observadores fieles de la cruz. Faithful gazers. De mirar en la cruz y decir: Señor, ahí tú has provisto todo. Sí, Él te va a decir: ahí está todo. Pidamos ojos. Dame ojos, Señor, para ver, contemplar la gloria y la abundancia que hay en Cristo y para poder confiar en Él. Número 2, si la gloria de Cristo es ser Señor de todo, Dios lo pone como Señor de todo. Si la gloria de Cristo es ser Señor de todo, entonces, al someterte a Él como un esclavo a su Señor, Él recibe gloria. Cuando te sometes a Él, mi hermano o mi hermana, cuando te entregas a su señorío, cuando te rindes a su señorío y haces como Él dice y lo haces con gozo y satisfacción, entonces Él recibe gloria. Como un esclavo con su Señor. Cuando sometes tu voluntad a la suya, entonces Él recibe gloria. Cuando sometes, por ejemplo, tu voluntad a la suya y perdonas a los que te ofenden, entonces se recibe gloria. Cuando sometes tu voluntad a la suya para mostrarte paciente, entonces se recibe gloria. Para mostrarte compasivo, misericordioso, entonces Él recibe gloria. Cuando sometemos nuestra voluntad a la suya para morir a nuestras pasiones, porque Él es Señor. Y si es Señor, debe ser Señor también de mis pasiones. Y decirle: no, mi corazón no es mi Señor para yo darle rienda suelta a mi enojo y a la ira. No, Cristo es el Señor de mi corazón. La pornografía y la fornicación o la inmoralidad sexual no son mis señores. Mis pasiones lujuriosas no son mi Señor. Mi Señor es Cristo. Me divorcio porque ya no somos compatibles. La estupidez no es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y me quedaré en este matrimonio y honraré mi pacto con el Señor.
y amaré a este cónyuge. Oh, hay veces va a ser difícil, pero no estoy solo, porque Él va a estar conmigo. Y me voy a someter a su voluntad confiadamente y con gozo. Aún, mis hermanos, cuando lo dices con amargura, tristeza y vergüenza, y tú dices que todo esto es difícil, yo no diría es difícil. Es imposible vivir para Cristo en nuestras propias fuerzas. Pero a pesar de eso, tú dices, cuán imposible se me ha hecho eso. Pero aún así te sigues aferrando a Él. Y aún así dices, yo no me voy a ninguna parte. Yo me quedo aquí con Él hasta que Él me dé las fuerzas, o el ánimo, o la visión, o lo que sea que yo necesite, para yo honrar que Él es mi Señor. Aún ahí, Él recibe gloria. Y número 3. Si Dios ha presentado a Cristo como supremo. ¿Y por qué decimos cómo que Dios ha presentado? Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, superior. Superior a todo, mejor que todo. Entonces, en los momentos cuando Cristo es visto por ti como lo único que sacia verdadera y completamente tu alma, entonces Él recibe gloria. Cuando anhelas su compañerismo, Él recibe gloria. Y cuando su amor te sacia por encima de cualquier relación, Él es honrado. Él es honrado. ¿En qué amor te deleitas más? ¿En qué amor te deleitas más? Cuando su compasión, su mansedumbre y su humildad te cautivan, Él recibe gloria. Para resumir, cuando Cristo es visto por ti como superior a cualquier cosa o persona en este mundo, en esa estimación, Cristo recibe gloria. Y si no lo es, la meta de nuestra vida debe ser que eso sea la realidad, por encima de cualquier cosa. Por encima de, ¿sabes qué? Quiero una casa. Por encima de, quiero un mejor trabajo. Por encima de, quiero ver a mis hijos ser alguien en la vida. Qué triste eso, pero ok. Por encima de lo que sea. Señor, yo tengo una meta. Yo quiero que mi corazón estime a Cristo por encima de cualquier cosa. Y cuando eso pasa, Él recibe gloria. Cuando lo anhelas por encima del pecado, o cuando lo anhelas por encima de las relaciones, por encima de tus bienes, por encima de la comodidad, por encima de la seguridad económica, o por encima de tu reputación. Entonces, en ese anhelo que sientes por Él, Él recibe gloria. Es decir, cuando Cristo es admirado por encima de todo, cuando Cristo es reverenciado por encima de todo, y cuando Cristo es deseado por encima de todo,
aún de las cosas más valiosas que tenemos en esta tierra, entonces el Hijo del Hombre es glorificado. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dios le ha dado, ha exaltado al Hijo. Ha exaltado al Hijo y Él ha dicho, aquí está mi gloria. Esto es lo mejor que tengo para ti. ¿Cuál debe ser la meta de su pueblo? Es ver eso y que en su alma eso sea una realidad. Cristo es tan superior a todo, lo amo, lo anhelo, que yo quiero hacer todo por complacerlo. Eso es Cristo, mis hermanos, la gloria de Dios. No busquen otro lugar. No busquen otro lugar. Yo tenía un amigo que oraba todo el tiempo, decía, oh, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y él siempre pensaba en función de milagros. Manifiestan los milagros, la gloria de Dios, sí. Pero hay otro lugar que es superior. Hay otra persona que ha mostrado cuán glorioso es ese Dios. Cristo es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos. Y esa es mi tarea aquí. Mi tarea aquí es presentarte al Cristo que está aquí. Y para que lo podamos ver, y lo podamos discernir, y lo podamos admirar, y lo podamos reverenciar, y lo podamos desear. Hasta que eso no pase, eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que hace un predicador. Presentar a Cristo para que tú lo veas superior a cualquier cosa de este mundo. Esto no implica que nosotros despreciamos las cosas buenas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tantas cosas buenas y yo creo que debemos ser agradecidos. Pero cuando esas mismas cosas captan nuestra admiración, reverencia y deseo, entonces necesitamos morir a esas cosas y decirle, Señor, dame una nueva visión de quién tú eres. Ayúdame a ver. Esto no soy yo, mis hermanos. Dios dice esto, que su Hijo tiene un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie superior a Cristo. Nadie, nada. Oramos.